Hoy nos toca ver en cuanto a la acción del siervo de Dios. Usted recuerde que el libro de Marcos está dividido en 3 etapas y la segunda etapa trata de la proclamación del siervo. Y hemos visto varios tipos de proclamaciones que Jesús hace, y en esta oportunidad vamos a ver que fue una proclamación de perdón y sanidad. Y vamos a ir al Evangelio de San Marcos en el capítulo 2. Evangelio de San Marcos capítulo 2. Y ahí el versículo 1 dice lo siguiente. San Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Usted recuerda, hermanos, que hemos estado estudiando ampliamente el capítulo 1 y luego hemos estado estudiando profundamente todo lo que ha estado ocurriendo, ¿no?, en el capítulo 1. Y una de las cosas que ocurrió en el capítulo 1 es que Jesús realizó milagros, y una de las cosas que Jesús luego deseaba hacer es ir y continuar predicando en otras ciudades. Entonces, el capítulo 2 inicia mencionándonos que después de un tiempo no precisado por Marcos, él nos comparte que Jesús retornó o volvió a Capernaum. Usted recuerde que Jesús ya había realizado muchos milagros en Capernaum, y Capernaum se le conoce como la ciudad de Nahum, pero también tiene un significado muy interesante relacionado a la compasión. Y allí las personas quedaron muy asombradas por los milagros que realizaba Jesús. Quedaron asombradas por su poder sanador. Quedaron asombrados por el poder de su palabra, porque él hablaba con autoridad, no como los escribas. Y recuerde que en Marcos capítulo 1, versículo 43, habíamos visto también que Jesús le encarga rigurosamente a un ex leproso que no divulgue el bien o el milagro que él había experimentado, porque Jesús hizo un milagro de salud en su vida. Entonces Jesús le recalcó que no lo diga a nadie, pero este hombre divulgó la noticia en todo lugar, tanto así que Jesús ya no podía penetrar a otras ciudades, porque a ciudad donde se aproximaba ya había una multitud de personas que lo esperaba. Se calcula que allí en los alrededores de Capernaum habían cerca de 200 ciudades a donde Jesús quería llegar para proclamar el evangelio del reino. Pero a raíz de que este hombre divulgó o no obedeció lo que Jesús le había encargado, entonces eso impidió que Jesús pudiera llegar a estas ciudades, y por lo tanto Jesús solamente podía estar en los alrededores de los lugares donde él quería penetrar. Podemos ver que Jesús, por otra parte, tomó Capernaum como su zona de operaciones. Y usted recuerde que habíamos visto en el estudio del capítulo 1 que en Capernaum estaba también la casa de Simón y Andrés. Usted recuerde que en el capítulo 1 habíamos observado de que después del milagro ocurrido en la sinagoga, Simón y Andrés lo invitan a Jesús a almorzar a su casa. Y ahí luego encuentra a la suegra de Pedro que estaba enferma, y Jesús la sana. Entonces la gente se comenzó a pasar la voz. Luego usted recuerda que habíamos visto que la gente comenzó a llegar, y se calcula que probablemente Jesús estuvo obrando sanidad, obrando los milagros, inclusive expulsando demonios del cuerpo de algunos poseídos, y se calcula que se quedó ahí atendiendo a la multitud hasta pasada la medianoche. Y usted recuerda que nos preguntamos, ¿pero por qué tan tarde? Porque la gente estaba esperando que termine el sábado. Entonces el sábado concluía a las 6 de la tarde, y ni bien acabó el sábado comenzó a llegar la multitud con sus enfermos y con sus
endemoniados, ¿no? Pero acá pues el capítulo 2 inicia, ¿no? Inicia diciéndonos que Jesús pues entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Después de toda la información que nos da el capítulo 1, entendemos que está nuevamente en la casa de Simón y Andrés, donde la gente ya sabía dónde era el lugar donde él se hospedaba, y ahí fue la gente nuevamente a buscarlo. Entonces se juntaron muchos, ¿no? Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Estaba haciendo un estudio, ¿no?, de unos datos que da un autor que no tiene nada diferente con nuestra actualidad, pero la casa de los pudientes contaba con un patio enorme, y luego venía la puerta bien amplia, de más de 2 metros, bien amplia, ¿no? Y de tal manera que si había una reunión allí, no afectaba el espacio a nadie. Sin embargo, cuando una casa era un poco más sencilla, la puerta era más angosta. Y entendemos de que en cierta parte de la casa de Simón y Andrés, la puerta era muy angosta y probablemente carecía de un patio, ¿no?, para poder albergar a todas las personas. Y vemos, ¿no?, que esta casa muy prontamente, donde se hospedaba, estaba llena de visitas. Se aglomeró muchas personas, de manera que no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta. Hermanos, esto nos hace ver algo muy importante. Así como en ese preciso instante habían miles de personas que estaban ahí, sedientas de escuchar a Jesús, sedientas de que Jesús obrara una sanidad probablemente en un pariente enfermo, sedientas de que probablemente Jesús obrara un milagro en una persona que ellos consideraban que estaba poseída por algún demonio o demonios. Pero hoy, hermanos, hay miles y miles de personas que están buscando paz, miles y miles de personas que están buscando tranquilidad, miles y miles de personas que están buscando verdadera justicia, miles y miles de personas que están buscando desesperadamente a Dios. Pero lamentablemente en todo este mundo hay también cientos de religiones, y lamentablemente miles de personas se refugian en estas religiones donde les enseñan a adorar a un Dios falso y los alejan del Dios del perdón, del verdadero Dios del perdón, los alejan del verdadero Dios de salvación. Hoy más que nunca, mis hermanos, tenemos, al igual que Jesús, estar atentos y abiertos a las personas que están desesperadamente manifestando en sus vidas, desesperadamente están buscando a Dios, desesperadamente. Y hoy en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de miedo, en este tiempo de terror, en este tiempo donde la pandemia se va mutando, ¿verdad? Y cada vez la pandemia se va mutando, y la ciencia desesperadamente está ahí viendo otras alternativas para continuar combatiendo este virus que se va mutando. Lamentablemente se nos ha escondido una verdadera cifra de fallecidos en el Perú, y hace poco el ministro de Salud mencionó que eran 180,000. Pero esta semana hemos escuchado noticias que ya estamos bordeando los 192,000 fallecidos. O sea, calculamos que en este año en el Perú vamos a sobrepasar los 200,000 fallecidos, no solamente por esta pandemia o por este virus, sino por otras patologías. Pero es lamentable. Pero estamos hablando de cerca de 200,000 almas, y esperemos que muchos se hayan conocido al Señor, pero la realidad es que la mayoría siempre muere sin Cristo. Y esto tiene que llevarnos, hermanos, a la reflexión de cuánta necesidad hay. Porque así como habían cientos de personas que se juntaron en la puerta de la casa de Simón y Andrés, hoy miles de personas están buscando desesperadamente a Dios. Y allí fue una oportunidad para que Jesús hiciera algo. Y ahí en el versículo 2 dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y luego, ¿qué hace el Señor en esa oportunidad que se le ha presentado? Dice: y les predicaba la palabra.
O sea, el Señor no perdió la oportunidad y les predicaba la palabra. Y predicaba, esa es una palabra muy interesante. Predicaba viene del griego laleo. Y laleo significa hablar. Laleo significa también anunciar, dar a conocer, decir. Y los que son aquí docentes saben la gran diferencia entre dar, digamos, un anuncio que más se le conoce como una proclamación, pero en esta oportunidad Jesús está tomándose el tiempo de dar a conocer la oportunidad que Dios está dando a las personas para que puedan aceptar el evangelio de su reino. Jesús se está tomando el tiempo para enseñar. Jesús se está tomando el tiempo para hablarles, para capacitarles, en otras palabras. Porque la otra palabra muy diferente es caruso. Y caruso ya habla de proclamar, ¿no? Para anunciar, pero de una manera potente, ¿no? Pero en este caso la leo es totalmente diferente. Jesús te está hablando, pero a la vez te está enseñando la voluntad de Dios para tu bien. Eso es lo que está aquí haciendo Jesús con estas personas que estaban reunidas en la casa de Simón y Andrés. Pues hermanos, esto nos muestra que hoy, más que nunca, Dios requiere de hombres y mujeres que se tomen el tiempo de predicar el mensaje del perdón, que se tomen el tiempo de hablar de ese mensaje de salvación a este mundo que cada vez más se consume y pierde a causa del pecado. Y a las personas que nos están viendo en las redes sociales, Dios está pues advirtiendo, Dios está avisando a usted que nos está viendo por las redes virtuales que usted está bajo condenación. A través de las Escrituras Dios advierte que usted está perdido. A través de las Escrituras Dios quiere ofrecerle perdón, salvación, vida eterna, solamente a través y por medio de Jesucristo. Pues déjame decirle a usted que nos está viendo por las redes sociales que Dios está advirtiendo, y esto tiene que ser de alarma para usted, porque la palabra de Dios dice en Isaías 59:2 que el pecado ha hecho división entre Dios y los hombres. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 8 versículo 21 que si tú no aceptas a Cristo vas a morir en tus pecados. En Juan capítulo 8 versículo 34 advierte Dios que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 15 versículo 22 que tú ya no tienes excusa ante los ojos de Dios por causa de tu pecado. Y es por eso que Jesús se tomó el tiempo de hablarles. Mis hermanos, nosotros sabemos y conocemos que tenemos familiares o parientes, amistades que no conocen a Jesús. Y hoy más que nunca hay que hablarles con la palabra de Dios. Hay que tomarnos el tiempo de hablarles con la palabra de Dios. La urgencia. Porque si ellos mueren sin Cristo, se van al infierno y no hay otra oportunidad. Ya no habrá, hermanos, otra oportunidad. Aún más, con esta pandemia nosotros no sabemos si esta pandemia nos tocará cruelmente, pero una vez que se acabe nuestra vida aquí en la tierra, se acabó nuestra labor para Dios. Ya no va a haber más oportunidad, ya no va a haber más privilegio de predicar el evangelio, ya no habrá la oportunidad de hablar a nuestra familia, a nuestros amigos que no conocen a Jesús. Ya no habrá, hermanos. Ya no tendremos ese privilegio que los ángeles desean tener. Los ángeles quisieran tener el privilegio de anunciar el evangelio en esta tierra, pero Dios nos ha dado el privilegio a nosotros, a su iglesia, para anunciar el mensaje del perdón, el mensaje de sanidad del alma.
Y es lo mismo que Dios desea que hagamos nosotros, hermanos. Así como Jesús se tomó el tiempo de hablarles, también Dios desea que nosotros nos tomemos el tiempo de hablarles a estas personas que nosotros sabemos que no conocen al Señor. Mis hermanos, hoy que aparentemente el tiempo es escaso, hoy que toda comunicación es mayormente virtual, aún así Dios requiere de hombres y mujeres para que proclamen el mensaje de salvación a tantas personas condenadas, a tantas personas esclavizadas por el pecado. Y miren, y mientras Jesús, dice a Marcos, mientras Jesús estaba predicándoles, ocurrió algo. Note lo que es el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. O sea, mientras el Señor estaba hablándoles del evangelio del reino, de repente irrumpe en la casa de Simón y Andrés 4 amigos. Y estos 4 amigos, nos muestra la palabra de Dios, que eran amigos muy sensibles. ¿Sensibles a qué? Sensibles a la necesidad de su amigo, que era paralítico. Pero también 4 amigos que llevaron a esta persona en necesidad a Jesús. Ellos sabían que Jesús podía hacer algo por su amigo. Ya habían escuchado lo que ocurrió en la sinagoga, ya habían escuchado lo que ocurrió en la casa de Simón y Andrés cuando sanó a la suegra de Pedro. Entonces ellos sabían que podía hacer algo. Se habían enterado también estos amigos que Jesús se había quedado hasta cerca de pasar la medianoche haciendo milagros, sanidades y libertando a personas que estaban endemoniadas. Se habían enterado. El pueblo se había pasado la voz a otros pueblos también. Entonces estos 4 amigos llegaron, se enteraron que Jesús había llegado otra vez a Capernaum, se enteraron y llevaron a este amigo en necesidad. Y lo que más destaca Marcos es que estos amigos tenían fe en Jesús. Mis hermanos, yo estoy convencido que usted tiene fe en Jesús. Un día usted le hablaron de Jesús y usted lo aceptó en su vida y usted experimentó en su propia vida el poderoso, omnipotente, omnisciente milagro que Jesús hizo en su vida. Usted es el único que puede dar testimonio de lo que Jesús hizo en su vida. El milagro de la salvación, el milagro del perdón, la sanidad que logró en su alma, la limpieza espiritual que Jesús obró en su alma desde el momento que usted lo aceptó en su vida. Usted sabe, usted a la luz de la Escritura tuvo fe en Jesús. Y estos 4 amigos lo sabían, que Jesús podía hacer algo en la vida de su amigo, en la salud de su amigo. Sabían que Jesús podía obrar sanidad en su amigo, que estaba paralítico. Pero estos amigos tenían obstáculos. Ahí dice la palabra de Dios en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4 de Marcos. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Un obstáculo, la multitud. La multitud. La Biblia dice que no podían acercarse, mis hermanos. Y hoy más que nunca vemos también igual multitud de personas que están impedidas de llegar a Jesús, están impedidas de conocer el perdón de Dios, impedidas de conocer la sanidad que puede obrar Dios en su alma por causa de la multitud de los problemas. Muchos no pueden llegar a Jesús a causa de la multitud de las religiones. Muchos no pueden llegar a Jesús a causa de la multitud de las filosofías humanas. Hoy se escucha mucho sobre muchas ideologías. Y eso acarrea que mucha gente endurezca más su corazón contra Dios. Inclusive, si hay creyentes que están débiles en la fe, corren el riesgo de ser arrastrados por estas ideologías. Y comienzan a vivir vidas que van en contra de la voluntad de Dios y son de pésimo testimonio para el avance del evangelio en esta tierra. Y esos creyentes que se apartan, lamentablemente, si lo vemos de manera mundial,
también sería una multitud de obstáculos, o forma parte de la multitud de obstáculos. ¿Por qué? Porque la gente inconversa ve que así es un creyente. Bueno, por favor, déjeme vivir así mi vida, ¿no? Y déjeme vivir tranquilo. No quiero saber nada de ese Jesús que usted me presenta. Entonces vemos acá que hay multitud que le impide a estos amigos llegar a Jesús o llevar a su amigo a Jesús. Pero otra multitud también es el techo. El techo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Porque a veces son tantos los problemas, son tantas las dificultades, son tantos los obstáculos que uno los ve tan altos. Pero muchas veces nos hace recordar, ¿no?, que Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que nuestros problemas. Eso nos hace recordar cuando uno lee, ¿no?, lo que Dios nos ofrece y uno concluye, es bien cierto, Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que los obstáculos. Dios es más grande que el muro que nos pueda colocar la vida, que nosotros pensamos que es imposible pasarlo, pero Dios sí puede lograr que lo pasemos ese muro de dificultad o de obstáculo. Entonces, ¿qué hicieron estos amigos? Se las ingeniaron y lo llevaron arriba de la casa, y luego ¿qué hicieron? Hicieron un agujero. Claro, en esa época, pues, y acá nuestro hermano Javes, que conoce construcción, imposible, ¿no? No dice la Biblia que fueron con comba a reventar el techo, ¿no? En esa época no había ese tipo de material que nosotros conocemos ahora como el cemento, el fierro, ¿no? En esa época usaban unas cañas, unos carrizales, y luego les echaban barro encima, y bueno, y era fácil. Los estudiosos dicen que era fácil poder hacer un agujero allí. Y esto hicieron los amigos. Y para que puedan echarlo totalmente o bajar la camilla totalmente, el agujero era bien grande. Entonces lo hicieron pues descender a su amigo, y con el fin de que cayera o lo colocaran o descendiera justo frente a Jesús. ¿Qué está haciendo usted para poder llevar a su familiar, a su amistad, hasta Jesús? Estos amigos realmente tuvieron obstáculos bien fuertes. Ellos pudieron decir: hay mucha gente, seguramente mañana habrá menos. Hay que regresar hay que regresar a su casa y volvemos otro día. Subirlo, vamos a tener que hacer un hueco en el techo, nos vamos a ensuciar la ropa. No, otro día. O hay que tratar de contactarnos con uno de sus seguidores, de repente con Simón, con Andrés, y a ver si nos dan una cita con Jesús. No, ellos no esperaron otro día. Y esto nos recuerda que la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento: hoy es el día de salvación, hoy. Porque nadie sabe cuándo le toca partir. Ni usted sabe cuándo le toca partir, ni yo sé cuándo me tocará partir. Y no sabemos cuándo le tocará partir a nuestros amigos y amistades, a familiares que no conocen al Señor. Pues si ellos murieran, se van a la condenación eterna. Si nosotros morimos, nos vamos a la presencia del Señor por lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es urgente llevar a nuestros conocidos inconversos a Jesús. Porque la Biblia dice que hoy es el día de salvación. No mañana, no pasado mañana. Entonces Jesús, en el versículo 5, proclama lo siguiente: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso. Estaba leyendo un libro de Stanley y él dice lo siguiente: el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es la acción de liberar a alguien de una obligación para con usted
que es el resultado de una mala acción que lo perjudicó. El perdón entonces comprende tres elementos: una herida, segundo, una deuda que resulta de la herida, y tercero, una deuda. Pues la Biblia dice que Jesús en la cruz del Calvario estaba ahí él crucificado. Él mencionó: tetelestai, consumado es, la cuenta está saldada, la cuenta está pagada. La deuda que teníamos con Dios, la deuda que teníamos que pagar nosotros, Jesús la pagó en la cruz por nuestro perdón, por nuestra libertad, para que tengamos la oportunidad de tener perdón, vida eterna. Y ese regalo tan hermoso que es el perdón, ese regalo tan hermoso que es la gracia, eso no lo saben los inconversos. Es por eso que Jesús se tomó el tiempo para hablar. Jesús se tomó el tiempo para hablar a las personas. Y hermanos, Dios desea que nos tomemos el tiempo. No, pastor, ay, si usted conociera a mi esposo, ese más duro que Satanás. Satanás es un ángel al lado de mi esposo, pastor. Yo no sé por qué Satanás va a terminar condenado por toda la eternidad si mi esposo es peor que él, ¿no? Y comienzan ahí las comparaciones. No, pastor, ay, mi vecino. Ay, no, pastor. Ay, pastor, si usted supiera quién soy yo, pastor. Hay personas inconversas que yo he tenido la oportunidad de tratar con ellos y ellos han sido muy honestos. No, me dicen. Yo no entro a ese lugar. Si yo entro a ese lugar, se derrumba la iglesia. O sea, tanta maldad tendrán, o tantas cosas malas habrán hecho en su vida, que ellos dicen: si yo entro a ese lugar, se derrumba la iglesia. En una oportunidad le estaba testificando a un amigo de mi barrio y él me dice: no, Martincito, me dice, si yo entro a la iglesia, se va a incendiar. Se va a incendiar. O sea, la gente en su conciencia sabe que no merece y muchas veces les es imposible creer que Dios desea regalarles el perdón a través de Cristo. No lo pueden creer, no lo pueden aceptar. ¿Por qué? Porque en todo el sistema religioso en el cual nosotros también hemos crecido, se nos ha enseñado que uno puede obtener el favor de Dios a través de las buenas obras. Y eso ha endurecido el corazón de muchas personas y tienen bien impregnado en su mente que tiene que hacer esto para que Diosito lo vea y le diga: muy bien, ¿no? Algo así como Santa Claus, ¿verdad? Santa Claus, le hacen creer a los niños: si te portas bien todo el año, Santa Claus te va a traer tu regalo en Navidad. Y en las películas sale, ¿no? Sutano, a ver, el niño Javes Garnique, ¿cómo se portó entre enero y diciembre? ¿Se portó bien, Santa? Ya. Hay que enviarle su regalo por la chimenea, ¿no? Entonces, eso le hace creer a los niños. Entonces, mientras más buenas obras hagas, más tienes la seguridad de que vas a obtener la salvación o el perdón de Dios por tus buenas obras. Lo cual la Biblia lo desmiente, porque es una mentira. Porque la Biblia dice claramente: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, mucha gente tiene bien impregnada en su mente que va a poder ser salvo por las buenas obras. Y no es así. Para ser salvo, para obtener el perdón de pecados, Dios lo dice en su palabra: hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Le repito, amigo, que usted nos está viendo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro mediador. Y Jesús mismo dijo cuando estuvo aquí en la tierra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por tus buenas obras. No es por la religión a la cual tú perteneces. Es tan solo y únicamente por medio de Jesucristo. Y tú puedes obtener el perdón de Dios solamente a través de Jesucristo. Y aquí la escena se pone un poco más
más profunda, porque Jesús ahora va a dar una proclamación a los duros de corazón. Y en el versículo 6 y 7 dice lo siguiente: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué decían ellos? Versículo 7 dice: ¿por qué habla este así? Qué feo se expresaban, ¿verdad? ¿Por qué habla este así? Es una pregunta de menosprecio. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Miren, los escribas no eran cualquier persona, formaban parte del liderazgo religioso de la nación de Israel. Y aquí Jesús les va a hacer una radiografía espiritual a estas personas. Y primero Jesús nos va a enseñar a través de esta porción que estas personas eran religiosas, porque en el versículo 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas. ¿Y para qué vinieron estos escribas? Solo vinieron para hallar algún error en Jesús, porque estaban cegados por su religiosidad. Y mayormente el religioso se dedica a mirar de lejos y criticar. ¿Qué más nos muestra esta radiografía espiritual? Que ellos pensaban mal. Y ahí en el versículo 6, la segunda parte dice: los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, no había lugar en su corazón para glorificar a Dios por lo que Jesús deseaba hacer. Estos 4 amigos tenían una actitud diferente a estos religiosos. Ellos tuvieron más fe, estos no, estos tenían sus corazones endurecidos. No había lugar en sus corazones para participar con el gozo de este hombre paralítico, que lo primero que escuchó de los labios de Jesús fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Para Jesús era importante saber que sus pecados de él eran perdonados. ¿Saben por qué? En esa época había un pensamiento equivocado de la gente. La gente pensaba que si tenía una enfermedad era una maldición de parte de Dios. Era porque algún pariente del pasado había cometido un pecado y él estaba pagando como maldición por causa de ese pariente del pasado. Entonces Jesús sabía la carga que había en el corazón de este hombre y de muchas personas que estaban ahí, porque se les había enseñado mal. Usted recuerde que una oportunidad le presentaron a Jesús a una persona que estaba ciega y sorda. Pero miren la pregunta de los discípulos. No le dijeron: Señor, obra sanidad en él. Le dijeron a Jesús, le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús les enseña: no es que pecó este o sus padres, sino que está presentando esta oportunidad, en otras palabras, para dar gloria a Dios o para glorificar a Dios. Miren, ese era el pensamiento de la gente. Pero que una persona escuchara de parte de una persona que sí, por fe lo aceptaban como el Mesías esperado, escuchar de los labios del Mesías: hijo, tus pecados te son perdonados, para este hombre era motivo de gozo. Pero los escribas, que tienen el corazón endurecido por la religiosidad, no compartieron eso. No compartían eso. Entonces, ¿qué hicieron? Y continúa la radiografía. ¿Qué hicieron? Cuestionaron a Dios, o cuestionaron a Jesús, en otras palabras. Porque en el versículo 7, en la primera parte dice: ¿por qué habla este así? Aparte que es una pregunta de menosprecio, con esa pregunta también estaban minimizando a Jesús. Con esta pregunta lo estaban teniendo en poco. ¿Por qué habla este así? Y luego, parte de la radiografía es que intentan desvalorizar también la palabra de Jesús. Porque ellos dijeron esto: blasfemias dice, en la segunda parte del versículo 7.
Y acá es interesante porque la palabra blasfemia viene del griego blateipeme. Y es interesante cuando se separa la palabra, porque blatein significa injuriar y peme significa reputación. O sea, estos señores que deberían ser de ejemplo para la gente que estaba ahí, más bien con esta afirmación, estos caballeros estaban injuriando y estaban intentando dañar la reputación del Señor Jesús. O sea, para ellos, Jesús estaba arrojando prerrogativas que solo le pertenecen a Dios, o sea, en su mente los escribas. Para ellos, Jesús es irreverente. Para los ojos de ellos, Jesús es totalmente insolente. Por lo tanto, en su mente de ellos, Jesús es culpable de blasfemia. Para ellos, Jesús está robando la honra que solo le pertenece a Dios. Y es por eso que ellos se desenmascaran o desenmascaran su alma, porque la radiografía sigue y nos hace ver que tienen su propia interpretación. Y ellos dicen lo siguiente: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es la pregunta que hacen ahí estos escribas. Y podemos ver que en ellos hay una, digamos, división en su análisis. Primero, para ellos, Jesús es lo que por implicación, ellos entienden a Jesús que por implicación, Jesús quiere presentarse como lo que es, como Dios. Eso es lo que ellos perciben por un lado. Pero por otro lado, para ellos Jesús blasfema, en el sentido de que sin derecho pretende para sí o obtener para sí atributos que solo le pertenecen a la deidad, o sea, a Dios. Entonces, los escribas tienen estas dos cosas que ellos están percibiendo, pero ellos tienen que elegir ya, porque la multitud los está viendo, porque la multitud los está escuchando, lo que están ahí, hablando ahí entre ellos, y la gente estaba ahí escuchando y observando a sus líderes religiosos. ¿Y ellos qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué decidieron? ¿Qué tomaron? Debieron tomar la primera opción, de que Jesús sí realmente es Dios, pero no. Tomaron la segunda, tomaron lo segundo. O sea, ellos tomaron la dirección equivocada. O sea, ellos pudieron reconocer que sí, Jesús es el Mesías, Jesús es el Dios encarnado, pero no. Ellos decidieron por la segunda opción, ¿no? Jesús está robando lo que le pertenece a la deidad. Él pretende presentarse como Dios, Él pretende presentarse como el Mesías, Él está exigiendo honra que no le pertenece. Ahora, usted que ya cree en Jesús, usted que ya un día le aceptó, ¿qué opciones está usted tomando en este contexto tan difícil? ¿Por qué? Porque muchos creyentes en estos tiempos, lamentablemente, de pandemia, muchos le han dado la espalda a Dios. Muchos le han dado la espalda a Dios. Muchos se han apartado del Señor. Ya muchos no le glorifican a Dios. Y están viviendo vidas de pecado. Están deshonrando a Dios. No le están dando la gloria de vida. Pero también por otra parte, hermanos, tenga cuidado con la vida religiosa. Los escribas analizaban la Escritura. Los escribas, al igual que los fariseos, eran muy celosos de las Escrituras. Y se mostraban como personas que vivían las Escrituras, pero con la diferencia de que ellos se comparaban con las personas y las condenaban y las humillaban usando las Escrituras. No así Jesús. Jesús, si te hacía ver que estabas en pecado, te lo decía, te lo mostraba, y como dice acá la Biblia, te predicaba, o sea, te hablaba. Y la gente dice que se admiraba por sus palabras. Y tanto así de que la gente lo veía como que tiene más autoridad que los escribas.
No solamente percibían la autoridad de Jesús, sino que Jesús, a pesar de que era Dios, Él hablaba al corazón de las personas y ellos podían percibir su amor, su paciencia, su compasión. Pero hoy muchos creyentes se han apartado del Señor. Hoy muchos creyentes también, hoy viven vidas religiosas. Solamente pueden que se estén congregando, pero no viven lo que están aprendiendo. Un hombre puede escuchar, ¿no?, que a Dios no le agrada el adulterio, pero probablemente está adulterando probablemente. Está engañando a su compañera o la compañera al compañero de la vida. Sin embargo, puede estar congregándose, alabando a Dios, orando, etcétera, pero en su vida íntima está engañando a su cónyuge. Lleva una doble vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con la vida religiosa. Y la Biblia es amplia en enseñarnos cómo debemos llevar una vida íntegra ante los ojos de Dios. Una vida irreprochable. Y ahora viene pues un hermoso mensaje del Maestro. Porque así como ellos han hecho preguntas tratando de ridiculizar al Señor, ahora el Señor va a realizar preguntas, pero con un propósito maravilloso. Porque el Señor va a preguntar, en el versículo 8, va a preguntar, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, Jesús percibió lo que estos religiosos pensaban. Y es increíble cómo Jesús pudo penetrar sus corazones y pensamientos secretos. Por supuesto que sí, porque Él es Dios. Él es omnisciente. Él es el único que puede penetrar nuestro corazón y saber lo que estamos pensando. Y Jesús los reprende con esta pregunta: ¿por qué caviláis así? O sea, ¿por qué lo estaban acusando falsamente? Jesús les está diciendo por qué están actuando perversamente. Y esta pregunta a la vez los lleva a ellos a autoexaminarse, porque esta pregunta los llamaba a examinar sus propios corazones. No era una pregunta donde le decía a Jesús, malditos, muérense en el infierno, los lanza al infierno. No. Él está buscando que ellos se autoexaminen. Y luego Jesús les hace otra pregunta en el versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? O sea, en ese momento Jesús les está diciendo, ¿por qué dudan de mi palabra? ¿Por qué dudan de mi autoridad, tanto celestial como terrenal? O sea, esta pregunta nos lleva a entender a Jesús con otra pregunta. ¿No requieren ambas cosas la misma medida de poder omnipotente, perdonar y sanar? Porque ahí en el versículo 9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu lecho y anda? Qué interesante pregunta. En el perverso corazón de los escribas estaba claro el pensamiento. O sea, en ellos, en su mente de ellos, en su maldad de ellos aparentemente decían, el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero por otra parte, ellos están diciendo, cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque son asuntos espirituales y eso no se ve.
Ahora, llevémoslos al plano conyugal. Si yo discuto con mi esposa y de repente mis palabras se sobrepasan con ella, entonces ella me puede decir, yo le puedo decir, te pido perdón. Ella me puede decir, ya, te perdono. Ella puede decir, te perdono de la boca para afuera. Pero yo me pregunto, ¿no? ¿Me habrá perdonado realmente? O sea, hay asuntos que yo no puedo ver. Porque hay otras personas que dicen, te perdono, pero no olvido. ¿Han escuchado eso? O sea, el asunto sigue ahí todavía, ¿no? El asunto sigue ahí. Entonces, estos señores, por una parte, solo Dios perdona pecados. Solo Dios puede perdonar. Pero por otra parte, ellos muestran incredulidad. Cualquiera puede decir te perdono, porque no se ve. Entonces ahí Jesús se da cuenta, ¿no? Y Jesús les dará una contundente respuesta a esos corazones endurecidos, a esos corazones incrédulos, a esos corazones perversos. Porque Jesús le dice, en el versículo 10, le dice al hombre, o a estos señores, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, lo que no se ve, o sea, el asunto espiritual, ¿ya? Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿qué pasó? Se levantó. Y en otra versión dice que se levantó de un salto. Y yo no me imagino, pero es la expresión de la palabra griega dice que se levantó de un salto. Y ahí nos está mostrando la misma escritura que estaba ahí el poder de Dios. Y tomó su camilla. ¿Cómo sería su camilla? Pero el asunto es que antes este hombre dependía de ese lecho, pero ahora no. Ahora ese lecho depende de él por el milagro obrado por el Señor. Y salió delante de todos. O sea, salió a la vista de todos. Y todos se asombraron, se quedaron atónitos. Todos glorificaron a Dios. O sea, lo alabaron a Dios por ese milagro. Todos dieron testimonio porque nunca vieron algo igual. Jesús les dio una gran lección a estas personas que tienen un corazón duro, perverso, malvado. Porque decían, cualquiera puede decir te perdono, pero no contaban con que el Señor, a este hombre que era por tiempos conocido, que no podía caminar, que era un paralítico, que se arrastraba probablemente, que dependía de otras personas para que lo trasladaran a otro lugar. Todos sabían que era paralítico, probablemente sus piernas estaban hasta deformadas, pero sin embargo, el Señor lo sanó para demostrarle a estos hombres duros de corazón que Él también tiene potestad en la tierra para perdonar y sanar, para perdonar y curar, para perdonar y sanar esas heridas que probablemente ni el mejor psiquiatra ni el mejor psicólogo pueden sanar esa alma tan destruida por los errores que haya cometido o por las maldades que haya sufrido por causa de otros. Pero el Señor es el único que puede perdonar y sanar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la cuarentena lo dejó sin lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo diga por obligación, hermano. Dígalo porque realmente Jesús obró un milagro en su vida. Pero es más que nunca, mis hermanos, Dios requiere de hombres y mujeres que le hablen a las personas de que quiere obrar el perdón y la sanidad en su vida. No hay otro, solamente Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesús. Jesús es el único camino. No hay otro, mi hermano. No hay otro, amigo o amiga que nos estás viendo en la red social. No hay otro. No hay otro.